hablar de la coyuntura económica y la situación actual, yo plantearía tres planos de análisis. Uno, el entorno internacional. Dos, el modelo. Y tres, la política macroeconómica. Entonces, en estas tres dimensiones vemos cómo han interrelacionado un poco y cómo creo que nos han llevado a la situación actual. El entorno internacional, porque hay varios estudios que muestran que por lo menos en 2/3 partes lo que acontece, el comportamiento de la economía pequeña como la del Perú, depende de factores externos. Cuando la situación es buena o cuando la situación es mala. Entonces, hemos tenido una coyuntura importante de expansión hasta el 2008, el precio de las materias primas bastante elevado, lo que se llamó el superciclo de las materias primas, entre otros temas inducidos por factores estructurales como el crecimiento de la economía china y de la India. Eso se frena hasta el 2008 en contexto también de una crisis financiera que se da en el centro. O sea, a diferencia de otros periodos, en los años 80, del siglo XX, estamos hablando como viejitos, donde la crisis era en la periferia, en nuestros países, esta crisis ha sido en el centro. Entonces el impacto es distinto. Entonces, hemos tenido entonces como 15 años buenos precios internacionales, imposición de flujos de capital, entonces cuando cambia la situación y hay una caída fundamental de esos precios de más del 50%, y hay una cierta retracción de capitales, afecta la economía. Entonces es un primer elemento que ha contribuido a la desaceleración, es el cambio en la coyuntura internacional. Ese es un elemento muy importante. No todo es responsabilidad interna, mejor dicho, ni siquiera la mayor parte. Ni cuando crecimos, ni ahora en el enfriamiento del económico. El segundo eje, digamos, es lo del modelo. Como en otros periodos de la historia económica del Perú, como fue con el caucho, como fue con la época de Urbano, ¿no? y del algodón y el azúcar, y otros periodos, salvo quizás el periodo de la harina y pescado en los años 60 del siglo XX, que hubo impactos importantes, reinversión y capital nacional, hemos desperdiciado uno de los ciclos de crecimiento, no de desarrollo, pero de crecimiento más largos que hemos tenido en los últimos 50 años. Entonces, en vez de aprovechar este buen clima internacional y el crecimiento de la economía para reinvertir, para diversificar la economía, nos hemos quedado con una economía primaria exportadora, principalmente basado en la gran minería. Entonces, hubo en el gobierno anterior un tímido intento con la ley de diversificación productiva, cosa que este gobierno ha dicho que no va más. Entonces, digamos, en términos del modelo económico, es un modelo adicto a las divisas, ¿no? O sea, la economía es adicta a las divisas. La economía crece cuando hay divisas y se detiene cuando estas divisas escasean. Cuando los precios internacionales están bien,
hay divisas y financiamiento, y cuando se caen los precios internacionales, entramos a la situación local. Entonces, este patrón de crecimiento basado en un modelo primario exportador se ha mantenido incluso con una mayor concentración. Se habla en el caso del boom agroindustrial como una variante, digamos, sería lo nuevo, ¿no? Se añade a la minería la agroindustria, pero en el caso de la agroindustria, con una gran concentración de tierras y con una forma de explotación que algunos van a denominar una suerte de la vuelta de latifundio, ¿no? Una suerte de neolatifundio. Entonces, tanto en minería como en la agroindustria, gran presencia del capital internacional, con una fuerza que mantiene en esencia una explotación de recursos naturales como el. Entonces, hemos tenido un ciclo de crecimiento, no hemos aprovechado ese ciclo de crecimiento para diversificar la economía peruana. Y ese modelo primario exportador es dependiente de las divisas y de los precios de las materias primas, y eso es un ciclo histórico no solo del Perú, sino de otros países de América Latina. Entonces, hemos hablado del entorno, del modelo, y lo tercero es la política macroeconómica, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con la política macroeconómica? La política macroeconómica es básicamente referido a la política fiscal, lo que hace el gobierno con el gasto público, con la inversión pública, con los impuestos. La política monetaria, que es lo que el Banco Central de Reserva hace con la cantidad de dinero en la economía, con los préstamos, con la liquidez, con la tasa de interés, que tan caros son o no esos créditos. ¿Qué se hace con el tipo de cambio, ¿no? Que afecta precios, pero también afecta exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en los últimos años? Aquí hay una regla de política macroeconómica sana, digamos, que es lo que se llama la política contracíclica. O sea, ¿qué es lo que se sugiere? Que cuando estemos en un periodo de expansión, por una buena coyuntura internacional de la economía creciendo, no hay que pichiquetear de la economía, no hay que meterle más gasto público y más dinero, sino tener una política relativamente cauta. Y cuando la economía está en recesión o se enfría, ahí usar recursos para aumentar el gasto, la inversión y de esa manera mover la economía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha estado haciendo en los últimos años? Se logró acumular un fondo fiscal significativo de casi más de 5 puntos del producto, estamos hablando de 6 puntos de 12.000 millones de dólares o más. Entonces, hay una diferencia cualitativa con relación a los años 80 del siglo XX. Porque en ese momento, ustedes recordarán, teníamos extrema inflación, déficits fiscales totalmente descontrolados, crisis de balance de pagos, los salarios reales por los suelos, pero el Estado no tenía con qué reactivar. ¿Por qué? Porque estaba el tema de la deuda externa. Entonces, buena parte de los recursos se usaron para pago de la deuda externa. Y en ese contexto es que se da esta crisis de la llamada década perdida. Entonces ahí no había con qué. ¿Cuál es la diferencia para los años 2000, ahora que estamos hablando? Que sí hay con qué. Entonces, es casi un crimen que durante
el cambio de gobierno, lo que hace el ministro Torne es un ajuste. O sea, la economía se estaba enfriando y en lugar de meter plata, gasto público y inversión pública, hace un ajuste. ¿Sí? Entonces eso ha contribuido a que estemos en esta situación con tasas negativas de sectores manufactureros, en un contexto también donde la inversión privada tiene saldos o tasas negativas, ¿no? Entonces, si la inversión privada tenía tasas negativas, era la inversión pública la que debía actuar. Entonces, cuando la inversión pública actúa, hay un vínculo en economía Traudemin, que le llaman, que es, o sea, reactiva la inversión pública y eso jala de alguna manera la inversión privada, que hay una relación positiva entre las dos. Hay otros enfoques que hablan al revés, ¿no? Dicen, no, si se mete el Estado, la inversión pública se retrae porque caen las expectativas, pero en general, ahora todo el mundo dice, no, hay que tener más inversión pública y de otra manera reactivar la economía. ¿Por qué hizo eso el ministro? Por el tema del déficit fiscal. La meta de déficit fiscal es 3% del Producto Bruto Interno, como porcentaje de producto. Entonces, ellos dijeron, estamos con una proyección de 3.8% de déficit, casi 4, entonces va a ser inmanejable, entonces mejor hacemos el ajuste para acercarnos al récord. ¿Y por qué hacer el ajuste? Porque las clasificadoras de inversión, ¿no? Los bancos de inversión, miran esas variables. Entonces el argumento era, si ven que se está escapando del control del déficit, nos van a bajar de categoría. Cuando te bajan de categoría en la calificación de riesgos, sube la tasa de interés de los préstamos. O sea, se hacen más caros los préstamos en el mercado internacional. Y este gobierno ha emitido bonos, ha hecho operaciones de recambio para prepagos de deuda y otros. Entonces, ya lo ha dicho PPK, lo ha repetido en su discurso, nosotros somos un gobierno que respeta los equilibrios fiscales, ¿no? Entonces, esa fijación por tener un déficit del 3%, llevó a este error de política macroeconómica de hacer una. Y por el lado monetario, el Banco Central de Reserva no bajó la tasa de interés, o sea, no abarató el crédito que se necesitaba, un crédito barato. ¿Y por qué no lo ha hecho? Otra variable rígida, la meta inflación. O sea, para ellos tienen un rango que es muy bajo, es más bajo que el de Chile. Entonces la meta de inflación es alrededor del 3%, ¿no? Entonces se estaba escapando de ese rango, entonces no bajaban la tasa de interés para que no haya más crecimiento, más dinero y nos alejáramos de esa meta de inflación. Y también por un segundo criterio, porque en estos años de bonanza, el sector privado, las empresas, tomaron créditos en dólares que estaban baratos en el exterior. Entonces, se han endeudado en dólares los bancos y se han endeudado en dólares grandes empresas. Y además hay una conexión porque grupos económicos tienen presencia en control en bancos. Eso es típico también de la crisis de los años 80. Entonces, ¿qué ocurrió? Con el cambio de situación había una tendencia que se devalúe el tipo de cambio. Y el Banco Central metió cualquier cantidad de plata para que no sube el tipo de cambio, ¿no? Ustedes recordarán, trataba de que estén 3 soles por dólar, que no pase de 3 soles, y vendía divisas. Y nos tiramos cualquier cantidad de reservas internacionales. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio sube, si pasaba de 3 a 3.50 o más, el pago
de la deuda en dólares iba a aumentar y iba a complicar la vida a estas grandes empresas y a los bancos. ¿Ya? Entonces, ellos decidieron aplanar el tipo de cambio. Entonces, pero ¿qué pasa cuando el tipo de cambio está así plano y no se mueve? No favorece el aumento de exportación, sobre todo de las no tradicionales. Entonces, mientras otros países devaluaban y mejoraban sus exportaciones, nosotros perdíamos un poco paridad, lo que llaman tipo de cambio multilateral, o sea, con los demás. Entonces, resumiendo, por el lado de la política fiscal hubo un ajuste, que fue un error, y por el lado de la política monetaria no bajaron la tasa de interés, lo hacen casi forzado, y más bien usaban el encaje. El encaje eso es la plata que está movilizada en el Banco Central de los préstamos. Entonces, bajaban el encaje para liberar algo, pero digamos, la tasa de interés no es importante solo por lo que fija, sino porque es la guía para el sistema bancario para fijar esas tasas en el conjunto del sistema bancario. Entonces, esas políticas fiscales y monetarias entonces han sido contracíclicas, ¿no? Y cuando hemos estado en ese periodo de ajuste vinieron estos factores externos. Bueno, el niño costero, vino el tema del abajato y estos elementos que agravaron la situación. Entonces tenemos una suerte de paradoja. Llega PPK, que digamos es el hombre de la empresa, ya sin intermediación llegan al poder, y lo que se suponía que iba a ser un shock de confianza y que iba a aumentar las inversiones, no se da, porque la inversión privada sigue siendo todavía negativa. Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos ahora, digamos, en lo que se ha señalado, bueno, vamos a ir a la reconstrucción, se han anunciado hasta 20.000 millones de soles, vamos a usar parte de ese fondo fiscal para la reactivación, han nombrado este SAR de la reactivación, de la reconstrucción, llamada reconstrucción con cambio, pero con mecanismos de alianzas público-privadas, de obras por impuestos, de obras por terrenos, están aumentando ahora esa variante que permite, digamos, una reactivación. Y el plan macroeconómico multianual lo que dice es, lo que resta del año debería crecer como 7%, 8% de la inversión pública, con la caída del primer semestre tendría que aumentar hasta casi el 30%. O sea que es difícil que se vaya a dar, pero digamos hay una conciencia de que es necesario dar esa inversión. El propio Zavala ha reconocido que fue un error, no lo dijo PPK, lo dijo muy tímido en el mensaje, pero Zavala después sí lo dijo con todas sus letras, que ese ajuste había sido un error, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual el aumento de la inversión pública tendría que estar asociado a un aumento del déficit fiscal. Pero hay esta fijación casi con el déficit, ¿no? Entonces, hay varios cálculos, trabajos de Dancourt, de Seminario, Bruno y otros colegas, donde dice, bueno, tendría que haber aumentado la meta de déficit por lo menos a 4%, ¿no? o un poco más. ¿Por qué? Porque si la meta fiscal no aumenta, y ahora lo han aumentado a 3.5, es vestir a un santo desvistiendo a otro, ¿no? Aumento para un sector, pero tengo que reducir en alguna otra parte, porque si mantengo la misma meta. Y lo único que se ha aumentado es 0.5 del producto, o sea, 1.000 millones de dólares.
Eso es totalmente insuficiente. O sea, se necesitaría más, pues, o sea, un punto y medio, o sea, unos 6.000 millones de dólares, de un shock, donde también esté el problema de quién invierte, cómo invierte, y que no se repitan los problemas que se han manifestado, pues, en los últimos años, ¿no? Entonces, resumiendo, digamos, y cumpliendo la promesa para no parecer político. Hacerlo, no solamente No, sino serlo. ya, pero no de los malos que prometen y no cumplen. Digamos, hemos tenido una coyuntura internacional favorable que benefició el crecimiento, eso no sirvió para diversificar la economía. Ese crecimiento se dio con políticas macro más o menos, digamos, razonables, que permitió una acumulación de reservas fiscales, ¿no? O sea, digamos, en lo macro más o menos tuvieron buenos indicadores, pero en el modelo no se cambió nada. Y ahora en esta fase, como el nuevo gobierno, es reafirmar el modelo. Se ha empezado con una mala política macroeconómica que no ha permitido la reactivación, y tenemos una coyuntura internacional que ha cambiado de muy positiva a negativa. Hay algunos cambios, ha aumentado algo el precio del cobre, el precio del zinc, y a mediano plazo yo creo que con esta política de la China, de la ruta de la seda, y toda una serie de programas que está haciendo a nivel global, es posible que en mediano plazo mejoren los internacionales, ¿no? O sea, que esta situación de mala coyuntura externa no va a ser indefinida, ¿no? Pero tenemos un periodo que sería el periodo de gobierno, lo que resta el periodo de gobierno, donde la cosa no va a mejorar, por lo menos sustancialmente. Entonces ahí el debate es, bueno, ¿qué se puede plantear para reactivar la economía, exigir, digamos, que esta inversión pública aumente? Está el tema de los impuestos, porque la política macro cometió dos errores, digamos. Para el modelo, ya hemos hablado de lo macro, para el modelo que dijeron, vamos a hacer reformas estructurales, ¿no? Y la reforma estructural fue la formalización, fue una idea central. Vamos a formalizar la economía y vamos a destrabar los proyectos de inversión. Fueron los dos elementos que el destrabe no funcionó, está yendo muy lentamente, y bueno, hay que revisar con calma. Yo no soy un especialista en eso, pero yo creo que habría que revisar qué ha pasado con el aeropuerto para que acepten, ¿no es cierto?, la construcción de la segunda pista, qué ha pasado con los contratos que han sido destrabados, ¿no? El propio ex ministro Segura ha dicho, les han dado todo lo que han pedido las empresas, ¿no? O sea, quedan como que ellos negociaron por lo menos algo y no se dieron todo. Entonces hay que calcular qué implica, como el caso de la ADEN de Chinchero, y ver si no hay más chincheros en esta reestructuración, renegociación, que hay que mirar con lupa, ¿no? Yo no lo he visto todavía, pero yo diría que valdría la pena de seguir con eso. Y lo otro fue, para formalizar, bajaron una serie de impuestos, supuestamente para incentivar empresas que pasaran a ser formales. ¿Y qué es lo que han hecho? Empresas ya formales, como que se han subdividido para aprovechar esas tasas de interés menores, pero no es que haya entrado nuevas, o sea, digamos masivamente, ¿no?, del sector informal al formal. Y lo que sí ocurrió fue una caída de la presión tributaria. O sea, lo que es la recaudación como porcentaje de toda la producción de bienes y servicios de la economía ha caído como en 3 puntos porcentuales, casi como en 6.000 millones de dólares. Entonces, claro, si tú dices, necesito invertir y se me caen los ingresos que yo tengo,
tengo que usar los fondos fiscales y lo que están haciendo también es una gran emisión de bonos, ¿no? Para Petroperú, ahora están anunciando entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de nueva emisión para el próximo año, ¿no? Entonces estamos en una situación donde, digamos, la inversión privada no responde, ¿no? Entonces hay que ver cómo se administra este programa de reconstrucción para ver si la economía se mueve, ¿no? Y en un contexto en el cual, digamos, dada esta situación, están priorizando, como sea hay que sacar los proyectos mineros, incluso los que no tienen licencia social. Ya los de Tía María ha dicho estamos listos para invertir y otras. Entonces, si esto efectivamente se hace, ¿no?, a la prepo, lo que uno puede avisorar es la agudización de los conflictos sociales o socioambientales, ¿no?, en un contexto en el cual ya el sector educación y el sector salud, bueno, tienen largas semanas de conflicto y de demandas en una movilización que yo diría sin precedentes en las últimas décadas, ¿no? Últimas décadas. Entonces, digamos, es un indicador de que hemos tocado fondo, más allá de la disputa de dirigenciales y otras, o sea, muestra, creo yo, un problema de fondo. O sea, se ha abandonado sectores como la educación, como la salud y otros, y lo que se dio fue básicamente un crecimiento con aumento de programas sociales, pero no de una diversificación productiva que permita una expansión sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Y con eso voy a terminar, que PPK está implementando su programa de la primera vuelta, que es la continuación del modelo de lo que estaba en curso, y no solo la continuación, sino la profundización del modelo, conversamos la otra vez con esta flexibilización laboral, con lo que están tratando de hacer en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía con la Seguridad Social, rebajando estándares ambientales, ¿no?, dando mayores condiciones para que esta inversión, digamos, tenga mayores ganancias y mayores ventajas, ¿no? Entonces, todos los compromisos que suscribió con los trabajadores, con distintos gremios, con distintos sectores para ganar las elecciones, los ha dejado de lado. Entonces, en un contexto en el cual hay enfriamiento de la economía, porque una cosa es no cumplir promesas o de una situación en una economía que esté en crecimiento, es si el contexto cambia. En una economía donde se empiezan a perder empleos, la crisis adquiere otra dimensión, y insistir en el modelo, en profundizar el modelo, lo que va a traer es una mayor polarización y mayor conflicto. Y adicionalmente a eso están dando reglamentos o mecanismos para criminalizar la protesta, ¿cierto? O sea, están para meter a la cárcel, ya acaban de detener a un maestro, lo quieren acusar de 8 años porque dice que le pegó a un policía, pobrecito, la policía no se llama, está con caso de todo el país. Entonces, pero digamos, necesitan esos dispositivos para impulsar como sea las inversiones y los proyectos. Entonces, si ese diagnóstico es correcto, bueno, se vienen tiempos duros, ¿no? Se vienen tiempos difíciles, donde el rol de organizaciones como la de ustedes es fundamental para enfrentar eso, ¿no? Entonces yo creo que eso plantea una coordinación no solo sindical, sino política, para enfrentar eso, porque, digamos, no,
si insisten en esa implementación, los conflictos son los que van a aumentar. Y lo que se ha visto es que la única forma en que han retrocedido es cuando hay una movilización o hay una protesta relativamente importante y algo han, por lo menos coyunturalmente o tácticamente, han dado un paso atrás, ¿no?